la mujer que Jesús amó y la Iglesia silenció. ¿Sabías que durante más de 2000 años hemos estado viviendo una mentira? ¿Te has preguntado alguna vez por qué María Magdalena aparece tan poco en los evangelios oficiales cuando claramente era una de las personas más cercanas a Jesús? Si este contenido te parece revelador, compártelo con algún amigo que necesite conocer esta verdad histórica que han ocultado durante siglos. Lo que vamos a descubrir hoy no es una teoría conspirativa, sino el resultado de décadas de investigación histórica, arqueológica y textual que ha sacado a la luz uno de los encubrimientos más grandes de la historia religiosa occidental. El filósofo holandés Baruch Spinoza, ya en el siglo XVII, había comenzado a desenmascarar estas inconsistencias usando métodos científicos para analizar los textos sagrados. ¿Estás preparado para descubrir quién era realmente María Magdalena? Para entender por qué la Iglesia tuvo tanto miedo de una mujer que decidieron borrarla de la historia oficial. Para comprender cómo una mentira sobre su identidad se convirtió en dogma durante más de 1400 años. La historia que conoces sobre María Magdalena como la prostituta arrepentida es completamente falsa. Fue una invención deliberada del Papa Gregorio Magno en el año 591 después de Cristo, quien fusionó 3 mujeres diferentes en una sola para minimizar el poder e influencia que la verdadera María tenía en las primeras comunidades cristianas. Pero, ¿quién era realmente esta mujer extraordinaria que logró que los líderes de la Iglesia primitiva sintieran tanto temor de su influencia que decidieron difamarla para siempre? ¿Qué secretos guardaba que eran tan peligrosos para el establishment religioso? ¿Por qué Jesús le confiaba enseñanzas que no compartía ni siquiera con Pedro, Santiago o Juan? La verdadera María Magdalena. ¿Sabías que el nombre Magdalena no era un apellido, sino que indicaba su lugar de origen? María provenía de Magdala, una próspera ciudad comercial ubicada en la costa occidental del Mar de Galilea. Pero Magdala no era cualquier ciudad, era un centro económico importante, conocido por su industria pesquera y por ser punto de encuentro de rutas comerciales cruciales. ¿Te has preguntado qué significa esto? Una mujer de Magdala en el siglo I no era una campesina pobre. Las evidencias históricas y arqueológicas nos muestran que María Magdalena provenía muy probablemente de una familia acomodada, con recursos suficientes para viajar, mantener un grupo de seguidores y financiar actividades misioneras. Los evangelios canónicos, esos que conocemos oficialmente, mencionan que había mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Lucas 8:2-3 dice específicamente: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Notas algo interesante aquí? Estas mujeres no solo seguían a Jesús espiritualmente, sino que lo apoyaban económicamente. María Magdalena tenía recursos propios, independencia económica y la capacidad de tomar decisiones financieras importantes. ¿No te parece extraño que una supuesta prostituta tuviera este tipo de poder económico en una sociedad tan restrictiva para las mujeres? Pero profundicemos más. En los evangelios apócrifos, aquellos textos que la Iglesia decidió excluir del canon oficial, encontramos una imagen completamente diferente de María Magdalena. El Evangelio de María, descubierto en 1896, pero mantenido en silencio durante décadas, nos presenta a una María que recibe revelaciones directas de Jesús, enseñanzas especiales que ni siquiera los otros discípulos conocían. ¿Por qué crees que Pedro se molesta tanto en estos textos cuando María comparte sus visiones? En el Evangelio de María, Pedro dice: ¿acaso le habló en secreto a una mujer antes que a nosotros? ¿Tenemos que volvernos todos hacia ella? ¿La prefirió por encima de nosotros? ¿No te resulta evidente los celos y la frustración de Pedro ante la relación especial que Jesús tenía con María?
El Evangelio de Felipe va aún más lejos y declara sin ambigüedades: la compañera del Salvador es María Magdalena. El Salvador la amaba más que a todos los discípulos y la besaba frecuentemente en la boca. Los otros discípulos se molestaron por esto y expresaron su desaprobación. Le dijeron: ¿por qué la amas más que a todos nosotros? ¿Te das cuenta de lo que esto significa? No estamos hablando de amor platónico o espiritual únicamente. El texto usa la palabra griega koinonos para describir a María, que significa compañera, socia, pareja, en el sentido más completo de la palabra. Es el mismo término que se usaba para describir relaciones matrimoniales o de pareja estable. Pero aquí surge una pregunta crucial: ¿por qué estos textos fueron excluidos de la Biblia oficial? ¿Quién decidió qué evangelios eran verdaderos y cuáles eran falsos? La respuesta nos lleva directamente al corazón del encubrimiento más grande de la historia cristiana. Los evangelios apócrifos no fueron rechazados por ser menos auténticos históricamente. Muchos de ellos son tan antiguos como los evangelios canónicos y algunos incluso más antiguos. Fueron rechazados porque presentaban una versión del cristianismo que amenazaba directamente la estructura de poder que se estaba construyendo en los primeros siglos de la Iglesia. ¿Imaginas el impacto que habría tenido en la estructura eclesiástica patriarcal admitir que Jesús había elegido a una mujer como su sucesora espiritual, que le había confiado enseñanzas secretas que no compartió con Pedro, quien supuestamente sería el primer papa, que una mujer había sido testigo privilegiado de la resurrección y la primera en anunciar esta buena nueva? El filósofo Baruch Spinoza, en su Tratado Teológico Político del año 1670, fue uno de los primeros en aplicar métodos científicos y racionales al análisis de los textos bíblicos. Spinoza demostró que muchas inconsistencias en las escrituras no eran errores de traducción, sino evidencias de manipulación deliberada. ¿Sabías que Spinoza identificó más de 200 contradicciones evidentes solo en el Pentateuco? Su método de análisis histórico crítico reveló que los textos bíblicos habían sido editados, reescritos y modificados múltiples veces a lo largo de los siglos para servir intereses políticos y religiosos específicos. Cuando Spinoza aplicó este mismo método a los evangelios, descubrió patrones inquietantes. Las menciones de María Magdalena habían sido sistemáticamente minimizadas. Sus roles de liderazgo habían sido transferidos a figuras masculinas y su relación con Jesús había sido deliberadamente oscurecida. El gran encubrimiento. ¿Te has preguntado alguna vez cómo se decidió qué libros formarían parte de la Biblia oficial? ¿Quién tuvo el poder de determinar cuáles eran las palabras de Dios y cuáles no? La respuesta te va a sorprender y probablemente te va a indignar. El proceso de formación del canon bíblico no fue una revelación divina, sino una serie de decisiones políticas tomadas por hombres con intereses muy específicos de poder y control. El momento crucial llegó en el año 325 después de Cristo, durante el Concilio de Nicea, convocado no por un líder religioso, sino por el emperador romano Constantino. ¿Sabes por qué Constantino, que ni siquiera era cristiano en ese momento, decidió intervenir en asuntos religiosos? Porque el Imperio Romano estaba fragmentándose y necesitaba una religión unificada que sirviera como elemento cohesionador político. El cristianismo había crecido tanto que ya no se podía perseguir efectivamente. Entonces la estrategia cambió. Si no puedes vencerlos, úneteles y controlarlos. Pero existía un problema. Había cientos de comunidades cristianas diferentes, con interpretaciones muy variadas de las enseñanzas de Jesús. Algunas estaban lideradas por mujeres, otras seguían tradiciones gnósticas que enfatizaban el conocimiento directo de lo divino, y muchas veneraban a María Magdalena como figura central del cristianismo primitivo. ¿Te imaginas el caos que esto representaba para un emperador que quería usar la religión como herramienta de control político?
Constantino necesitaba un cristianismo uniforme, jerárquico, controlable, y eso significaba eliminar todas las versiones problemáticas del cristianismo, especialmente aquellas que daban poder a las mujeres. Durante el Concilio de Nicea y los concilios posteriores, se tomaron decisiones que cambiarían para siempre el curso de la historia occidental. De los más de 300 evangelios que circulaban en las primeras comunidades cristianas, solo 4 fueron seleccionados para formar parte del canon oficial. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Los criterios de selección no fueron la autenticidad histórica ni la antigüedad de los textos. El criterio principal fue la compatibilidad con la estructura de poder que se quería establecer. Los evangelios que presentaban a María Magdalena como líder espiritual, que hablaban de la igualdad entre hombres y mujeres, que sugerían que el conocimiento divino podía obtenerse directamente sin intermediarios eclesiásticos, fueron sistemáticamente excluidos y posteriormente destruidos. ¿Sabías que se organizaron verdaderas campañas militares para confiscar y quemar estos textos heréticos? El emperador Teodosio, en el año 391, ordenó la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, uno de los repositorios más importantes de conocimiento del mundo antiguo, precisamente porque contenía versiones del cristianismo que contradecían la narrativa oficial. Pero, ¿qué pasó específicamente con María Magdalena durante este proceso? Su transformación de líder espiritual a prostituta arrepentida no fue accidental. Fue el resultado de una campaña deliberada de difamación que duró varios siglos. El punto de inflexión llegó en el año 591, cuando el Papa Gregorio Magno pronunció un sermón que cambiaría para siempre la percepción de María Magdalena. En este sermón, Gregorio declaró oficialmente que María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora mencionada en Lucas 7 eran la misma persona. ¿Te das cuenta de la manipulación? Gregorio fusionó 3 mujeres completamente diferentes en una sola y le atribuyó a María Magdalena los pecados de la mujer anónima de Lucas. Sin ninguna evidencia textual, histórica o teológica, declaró que María Magdalena había sido una prostituta. ¿Por qué crees que hizo esto? Porque en el siglo VI, la Iglesia ya había establecido firmemente su estructura patriarcal, y la figura de una María Magdalena poderosa, educada, independiente y elegida por Jesús como sucesora espiritual representaba una amenaza directa a esta estructura. Si María Magdalena era reconocida como la verdadera heredera espiritual de Jesús, ¿qué legitimidad tendrían Pedro y sus sucesores? ¿Cómo podrían justificar la exclusión sistemática de las mujeres del liderazgo religioso? ¿Cómo mantendrían el monopolio masculino sobre los sacramentos y la interpretación de las Escrituras? La respuesta fue simple pero brutal: destruir la reputación de María Magdalena de tal manera que ninguna mujer pudiera usar su ejemplo para reclamar liderazgo espiritual. Si la mujer más cercana a Jesús era presentada como una pecadora que necesitaba redención masculina, entonces ninguna mujer podría aspirar a roles de liderazgo en la Iglesia. Pero la campaña contra María Magdalena fue solo una parte de un encubrimiento mucho más amplio. Durante los siglos IV al VI se organizó una persecución sistemática contra todas las formas de cristianismo que no se ajustaran al modelo romano oficial. Los gnósticos, que representaban una tradición cristiana muy antigua y que veneraban especialmente a María Magdalena, fueron declarados herejes y perseguidos hasta casi la extinción. Sus textos fueron confiscados y quemados, sus líderes fueron exiliados o ejecutados y sus comunidades fueron dispersadas. ¿Sabías que muchas de estas comunidades gnósticas estaban lideradas por mujeres? Los textos gnósticos hablan de profetisas, maestras espirituales y líderas religiosas con una naturalidad que resulta chocante comparada con la actitud oficial de la Iglesia romana hacia las mujeres. En el Evangelio de María encontramos este diálogo revelador. Leví defiende a María ante Pedro diciéndole: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo ejercitándote contra la mujer como si fuera un adversario. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla?